Emprendedores Digitales, episodio 49. Hola a todos y bienvenidos una temporada más al podcast Emprendedores Digitales. Como sabéis, hice un parón el día 1 de agosto para descansar un poco de este año tan intenso y alucinante que he tenido. Y bueno, y os confieso que ya empezaba un poco a echar de menos otra vez empezar con las grabaciones. Bueno, hoy que estamos a día 29 de agosto, retomo el podcast con nuevos contenidos y entrevistas que te ayuden a emprender en Internet y vivir de tu pasión. Empezamos una nueva temporada y espero que disfrutes y aprendas mucho de marketing digital y negocios en Internet con este podcast, que es uno de los más escuchados de habla hispana en marketing digital y emprendimiento. Hoy vamos ya con el episodio número 49 y tan solo faltan unos días para cumplir mi primer año con el podcast. Y ya estamos en las 160.000 descargas con un solo episodio semanal. Quería dar las gracias a todos vosotros por la confianza que habéis tenido en mí durante todo este año. También quería felicitar a algunos de los alumnos de mi curso de podcasting que lancé a final de junio y que ya tienen su podcast en marcha, y agradecerles también la confianza en mi curso de podcasting. Voy a nombrar algunos de los podcasts de todos los que me habéis enviado la autorización para poder mencionarlos en este episodio. Estos son: tenemos a Lisandra Pagán con el podcast Prepárate. Es un podcast que nos informa de cómo prepararse para desastres naturales, desastres causados por el ser humano o actos de terrorismo y violencia. Es un podcast muy interesante que todos deberíamos de escuchar ante tantos acontecimientos, ¿no?, que a veces que pasan por el mundo, ¿no? Y además, Lisandra es una persona encantadora. Luego tenemos a Adrián Ortega con el podcast Mejor Vida con el Baile. Adrián es un experto en cómo mejorar tu vida con el baile y en especial en la salsa cubana. Es un ejemplo de muy joven emprendedor que no se conforma con lo establecido. Felicidades, Adrián. Luego tenemos también a Sergio Navacerrada con el podcast Descifrando Emprendedores, que ha pillado carrera y no para. Lleva ya 14 episodios y su podcast lo va mezclando con entrevistas a emprendedores tanto de habla hispana como anglosajona. También, Sergio, quería felicitarte por tu podcast. Bien, y para los alumnos que aún están en ello, darle ánimos para que lo lancen lo antes posible. Sé que muchos aún no habéis acabado el curso y otros ni siquiera habéis comenzado por tener por en medio la época de vacaciones. Pero a partir de septiembre ya vuelve toda la normalidad y aquí me tenéis a mí personalmente y en el grupo cerrado de Facebook para todo lo que necesitéis. Aprovecho también a decir a los que estáis indecisos para hacer este curso, bueno, que la oferta de lanzamiento del curso de podcasting ya se va a cerrar el día 4 de septiembre a las 12 de la noche. O sea, esto será el domingo que viene. El próximo domingo ya se acabará la oferta y ya el precio de lanzamiento de 97 euros que he mantenido durante estos 2 meses y algo, pues lo voy a dejar ya y va a ser su precio normal, acabará en los 147 euros. Entonces, bueno, aprovecharlo ahora que estáis a tiempo y empieza ya con tu podcast a ganar visibilidad y autoridad en tu nicho de mercado. Y bueno, para todos en general, sabéis que mi blog, como mi podcast, está para ayudarte a crear tu negocio en Internet y vivir de tu pasión. En mi blog, josemiguelgarcia.net, tienes infinidad de artículos, cursos y consultoría para construir un blog de éxito. Tienes un curso para crear tu blog paso a paso con videotutoriales que suman más de 1 hora de duración para que empieces con tu negocio en Internet cuanto antes. Aprenderás a crear tu blog, a atraer tus clientes con contenidos de valor. Sabrás qué es esto del marketing de contenidos, el SEO, cómo vas a incrementar tu lista de correo, qué es esto del email marketing, cómo captar suscriptores para el blog, etc. Y si ya tienes blog o página web y lo que quieres es ganar visibilidad y autoridad en tu nicho de mercado, como te he dicho anteriormente, tienes mi curso de podcasting que ahora aún lo puedes conseguir a un precio especial. Y bueno, si eres un nuevo oyente y no me conoces, yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de desarrollo personal para emprendedores y, en definitiva, de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto.
Esta semana tenemos a Juan Merodio, todo un experto en marketing digital, y nos ha regalado un ejemplar de su libro, de su último libro, 10 Business Factors, para sortear entre todos los que hagáis una reseña en iTunes. Aunque lo he dicho en inglés, el libro está en español. Para participar tienes que suscribirte en iTunes y hacer una reseña y enviarme las capturas al correo electrónico sorteo.podcast@josemiguelgarcia.net. Tienes todas las instrucciones para participar en el artículo de mi blog que hace referencia a este episodio del podcast. Ya sabes que participar es muy sencillo y las probabilidades de que te toque son muy altas. Y bueno, ahora vamos a pasar ya con el patrocinador del podcast Emprendedores Digitales, que es MailRelay, ¿no? El email marketing ya sabéis que es fundamental si lo que quieres es hacer crecer tu negocio e incrementar las ventas. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con soporte técnico especializado. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y sin más, vamos a pasar ya a la entrevista de esta semana con Juan Merodio. Hoy tenemos con nosotros a Juan Merodio. Juan es un emprendedor nato con diferentes proyectos en marcha y un reconocido experto en marketing digital y redes sociales, tanto en España como en Latinoamérica y Canadá. Profesor en escuelas de negocio y universidades y ponente habitual en congresos relacionados con el marketing digital. Es colaborador en distintos medios de comunicación como el programa Emprende de Canal 24 Horas de Televisión Española o la CNN Atlanta para Latinoamérica. Es autor de 8 libros y el último de ellos es del que vamos a hablar en este podcast. Juan, con su último libro, 10 Business Factors, 10 factores de negocio, nos da las claves para tener una empresa exitosa en los próximos años y no morir en el intento. Tenemos muchos interrogantes que muchas veces pasamos por alto y no le damos la debida importancia. Por ejemplo, ¿dónde estaremos dentro de 5 años? ¿Dónde estará nuestra empresa? ¿Cómo tener ventaja con nuestros competidores? El mundo está cambiando muy rápido. ¿Cómo estará el día de mañana? Y en este futuro próximo, ¿quién será nuestro cliente? Porque yo estoy seguro que habrá cambiado. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, estoy encantado, Juan, de tenerte aquí en el programa Emprendedores Digitales y es todo un placer y sé que vamos a aprender mucho de ti. Bueno, es un placer siempre compartir este momento. Gracias a ti por invitarme. Vale, Juan. Estás en Canadá, ¿no? ¿Me dijiste ahora? Estoy en Canadá, en Toronto, justamente, sí. Vale, muy bien. Pues nada, esperemos que tengamos una buena conexión y que todo vaya perfecto. Y sí. Esto es lo bueno que tiene lo de Internet, ¿no? Sí, estés donde estés, al final puedes establecer el contacto perfectamente. Bueno, pues el cliente cambia mucho más rápido y crece el número de microtargets que la empresa tiene que identificar. Entonces, ¿es por esto que la vida de las empresas es cada vez menor, Juan? Sí, la verdad es que es alucinante cómo es el gap digital, ¿no?, que hay entre empresas y personas. Cada vez yo lo veo más grande cuando debería reducirse, ¿no? Hablando en términos generales, es decir, el usuario avanza tecnológicamente y en uso muchísimo más rápido que las empresas. Entonces, al final, o nos ponemos las pilas como empresa o estamos entrando a competir en un mercado cada vez más complicado. Y además es que cambia tan rápido que es lo que dices, ¿no? Que las empresas o se ponen las pilas o acabarán muriendo, ¿no? Si no reaccionan a tiempo. Sí, totalmente. Es decir, y llega a crear unos momentos de parálisis, ¿no? Fíjate, justamente ahora que hablamos, ayer Facebook que lanzó la nueva red social LifeStage para jóvenes adolescentes de menos de hasta 21 años incluidos. Yo he podido probarla ya, está de momento solo disponible en Estados Unidos. Y fíjate, al final, es decir, otra red social más donde se meten. Es decir, llegamos a un momento que dices, ¿pero qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer como empresa? Sí, te vi como lo estabas comentando en Instagram, justamente que estabas haciendo la prueba de esta red social. Justamente lo vi ayer también. Sí, bueno, me pasa un poquito de edad, pero bueno, hay trucos para entrar. La empresa, ¿no?, tiene que tener una estrategia de crecimiento, pero también dices en tu libro que tiene que tener una también de defensa, ¿no?
Totalmente. Por un lado tenemos que atacar, pero atacar entendiendo atacar como algo positivo, ¿no? Ir hacia un mercado al final para aportar un valor al mercado, para aportar un valor a nuestros clientes y por otro lado también defendernos de posibles ataques y defendernos de cómo está cambiando todo, ¿no? No entendiendo esto como una guerra, sino como una situación al final de realidad, porque yo siempre digo que tenemos dos opciones, o es disrupt or be disrupted, es que en español suena muy raro, ¿no? O hacer la disrupción o ser disruptido. ¿Sabes? Suena súper raro en español, ¿no? Pero es verdad. Es decir, solo tenemos dos opciones. Y fíjate que en digital son dos valores, 0 o 1. Entonces tú eliges si tu empresa quieres que sea el 0 o que sea el 1. No hay más. La frase está de Charles Darwin, ¿no? Nunca ha tenido, es decir, el peso como ahora, ¿no? Es decir, que no es el pez grande el que se come al pequeño, sino el más rápido al más lento, ¿no? Sí, de hecho todavía yo veo muchísimo empresas que a día de hoy son líderes en su mercado, ¿no? Pero son tortugas. Entonces luego están las liebres, ¿no? Que son otro tipo de empresas más pequeñas o menos pequeñas, pero que a día de hoy están detrás de esa línea, detrás de ellos, pero son liebres. Entonces dale un tiempo y les sobrepasarán. Por eso muchas veces creo que muchas empresas se encuentran en situaciones estable ahora mismo, entonces dicen, no, si yo vendo, yo estoy cómodo tal y cual, y se acomodan, y ahí es donde está el peligro, porque el punto de inflexión puede pasar en mucho menos tiempo de lo que te crees y no te da tiempo a reaccionar por esta velocidad de cambio, por lo tanto siempre tenemos que ser muy previsores con todo esto. Y esto es una ventaja que tenemos también los emprendedores, ¿no? Lo que son las empresas pequeñas o emprendedores, ¿no? Que tienen un poder de reacción mucho más rápido. Totalmente. Las grandes empresas al final son monstruos que tienen también que aprender, ¿no? En estos procesos que hablamos ahora de transformación digital, que tienen que hacer más rápidos estos procesos de toma de decisiones, obviamente, pero las pequeñas son súper rápidas. Es decir, al final es muy fácil decir, oye, esto no ha funcionado, vamos a hacer esto, y en cuestión de horas tener algo implementado. Al final, la velocidad de implementación es un factor de éxito, ¿no? Antes aludías a Charles Darwin, que decía que la empresa que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Y para mí aquí le metería también el factor tiempo, porque la adaptación al cambio no es lo mismo adaptarse en 10 años que adaptarse en 6 meses. Y eso puede definir el éxito o el fracaso de un proyecto totalmente. Luego, otra cosa que sucede normalmente es que la inversión en marketing es mucho menor cuando una empresa empieza a tener problemas y justamente debería ser lo contrario, porque es una muerte, digamos, anunciada, ¿no? No invertir en marketing. Totalmente. Fíjate, una de las personas más importantes en marketing, que es Kotler, y no hay ninguna duda de ello, hizo un estudio por distintos sectores referente a todo ello y demostraba que en épocas de recesión, de crisis, las empresas que reforzaron sus inversiones en marketing fueron más exitosas. Es decir, que no es algo que digamos los de marketing porque queramos que suban el presupuesto, sino que es algo que hay datos que lo avalan y siempre se tiende a reducir el presupuesto ahí. Y cuando reduces el presupuesto en esa parte, al final, para mí, marketing o el nuevo marketing es atención al cliente. Entonces, si tú reduces un presupuesto en marketing, tú estás reduciendo un presupuesto de atención al cliente. Si tú atiendes mal a tu cliente, todos sabemos lo que va a ir pasando. Exacto. Lo que pasa es que uno de los problemas que suceden con los emprendedores o empresas, ¿no? Que invierten en marketing digital es que el problema es que no lo hacen con una debida estrategia, ¿no? Y entonces es una pérdida de tiempo, tirar el dinero y, claro, no acaban viendo beneficios de esta inversión. Totalmente, y hay una falta de coherencia en todo el proceso desde que impactas a un usuario hasta que ese usuario se convierte en tu cliente, ¿no? Y tiene que estar perfectamente armado todo ese proceso. Un gran problema que veo en las empresas, y es algo donde ahora estamos trabajando muy fuertemente, y en 10 Business Factors, en 10 Business Factors, al final hablamos de marketing y ventas, es alinear todos estos departamentos. Porque muchas veces, imagínate, tenemos campañas de marketing muy buenas, con una conversión de leads y cogiendo leads de calidad, pero esos leads no convierten. ¿Por qué? Porque no hay un departamento de ventas adecuado, porque no hay una integración perfecta o casi perfecta entre marketing y ventas. Por lo tanto, un buen trabajo que está haciendo marketing se preocupa de generar esos leads, pero eso hay que vender. Entonces, al final, cuando una empresa fracasa, para mí es porque no ha sabido vender. Es decir, porque si tú no sabes vender, tú puedes tener un buen producto, pero si no sabes vender, la empresa se va al fracaso. Entonces, en esta parte, en este éxito de marketing digital, siempre en marketing y ventas para mí es algo que tiene que ir unido y hay que trabajar en ello. Sí, muchas veces un producto, digamos, no muy bueno, con una buena estrategia de marketing, se vende muchísimo, aunque el producto no sea de calidad, a lo mejor, ¿no? Sí, no, para mí el marketing y ventas no depende del producto, ni mucho menos. Es decir, depende de la venta en sí. Es decir, un mal producto, tú puedes venderlo excelentemente. Luego eso provocará que haya críticas y que el producto no sea sostenible en el tiempo. Pero inicialmente lo has vendido. Ahora, tú puedes tener un excelente producto que no sabes vender, no sabes comercializar y no se vende. Y como no se vende, es un fracaso y el producto era excelente. Por lo que primero, evidentemente yo parto que tienes que tener un buen
producto, pero tienes que hacer un marketing adecuado y unas ventas adecuadas, todo el proceso íntegro. Por eso vamos a hablar de los 10 factores de negocio que tú comentas en tu libro, que digamos que estos 10 factores son los que digamos que cierran lo que es el círculo para que todas las piezas se encajen debidamente, para tener éxito, ¿no? Totalmente, por eso habla de factores de negocio, no me gusta hablar de factores de marketing, porque al final incluso los factores, por ejemplo, hablo de reputación, y no hablo de reputación digital, hablo de reputación, porque la reputación digital es parte de la reputación. Entonces son 10 factores que las empresas, en mayor o menor de medida, dependiendo su situación, dónde se encuentren, tendrán que potenciar unas u otras, pero al final están además interconectadas entre ellas, porque si hablamos de redes sociales, pues muy bien, las redes sociales, sí, si haces solo eso y no está integrado con el resto, claro, lo más probable es que se convierta en lugar de una inversión en un gasto. Claro. Pues Juan, si te parece, vamos a repasar los 10 factores de negocio y así nos vas dando tus consejos en cada uno de ellos. Si empezamos por el factor 1, que sería relativo a lo que es la web, entendemos que lo que es la web, la página web, debe de ser el pilar más importante y muchas veces no se le da la importancia que tiene. Y aún quedan muchas páginas por allí que yo veo normalmente simplemente que son páginas, digamos, corporativas. Muchísimo. De hecho, por eso lo puse como factor 1. No quiero decir que el orden de los factores sea el orden adecuado, pero concretamente el factor 1 lo puse como web porque es la primera parte donde hay que trabajar. Muchas estrategias de marketing digital fracasan por ese factor, porque al final tú estás invirtiendo en publicidad digital o no digital. La gente cuando quiere saber algo de ti va a Google, te busca si no sabe tu web y ahí aparece tu web. Entonces, si esa web no está optimizada, alineada con tus objetivos de negocio para convertir ese visitante en un lead, estás perdiendo. Es decir, si tú tienes ahora un ratio de conversión de visitante a lead en 0,1% y lo pasas a un 1%, multiplicas por 10 las posibilidades de venta. Y eso depende de cómo esté construida la web. Textos, imagen, usabilidad, adaptación a móvil, por lo que muchas veces cuando decimos, no, es que las redes sociales no funcionan, y cuando decimos, no, estamos invirtiendo en campañas en Facebook Ads, pero es que mi web no está adaptada a dispositivos móviles, que todavía hay muchas, sí, pero es que resulta que 3/4 partes de la población usa Facebook desde el móvil. Entonces, ¿cómo nos vamos? ¿Nos extrañamos de que no convierta? Es que si convierte, por favor, es un milagro, es decir, que lo convierta en milagro, porque si no, no hay manera. Entonces, es un proceso de coherencia completo. Y bueno, quien lo está haciendo muy bien desde hace ya un tiempo, ¿no? Imagino que será el futuro cercano, ¿no? Es como lo está haciendo Amazon, ¿no? Que está pasando, digamos, a lo que es contenidos segmentados, ¿no? Para el usuario. Correcto, ahí es lo que, sí, la parte de, bueno, se llama Web 3.0, pero al final es la parte de personalización de contenido, que también lo toco en la web, es decir, cómo podemos personalizar el contenido en nuestras páginas web para que no vea el mismo contenido quien viene de un país que quien viene de otro, quien entra por un canal que quien entra de otro, es decir, hay cientos de variables por las que podemos configurar una web. Al final tenemos todo, yo lo resumo en experiencia de usuario, al final tú tienes que hacer que la persona que entre tengo una experiencia única y Amazon, sin lugar a dudas, es una de las empresas reyes en toda esta parte y donde hace una experiencia personalizada no solo en la web, sino en sus procesos paralelos de email marketing, de publicidad digital. Y eso es fundamental y ahí es donde se ven las conversiones. Luego, si vamos a lo que es el factor 2, aquí nos hablas de dos cosas, de lo que es el marketing de contenidos y de lo que es el marketing de contexto, ¿no? ¿Nos puedes explicar estos dos conceptos? Sí, el marketing de contenidos para mí sustenta todo. Es decir, tú necesitas generar contenidos no comerciales, es importante, no comerciales, porque cuando hablamos de contenido queremos hablar de la empresa. No, esto no es para generar contenido, sino contenido que previamente conozcas a tu usuario y sepas en qué le puedes ayudar. Generes un contenido a través de distintos canales, sea post, podcast, vídeos, imágenes, todo lo que quieras para ayudar a solucionarle ese problema, que en muchos casos incluso el usuario no sabe que tiene el problema, tú se lo tienes que descubrir. Y luego ya le plantearás la solución, que es lo que hace tu producto. Tu empresa le va a dar una solución a todos esos problemas que tiene. Claro, para generar el contenido, de hecho, pues siempre digo que sobre un 100% de presupuesto dedicaría al menos el 60% a generar contenido. Porque si no generas un buen contenido de calidad y relevante, al final, ¿qué vas a hacer cuando vas a tus redes sociales? ¿Qué contenido compartes? Contenido puramente corporativo, promocional y egocentrismo, es decir, de mi empresa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuánto hemos crecido? ¿O qué ofertas tenemos? Y al final está más que demostrado que eso no funciona. Entonces, genera un contenido que les enganche, ¿no? Que les atraiga. Y luego el contexto es crea el escenario perfecto para que ese contenido convierta tu primer objetivo. Es decir, que es pasar de que alguien lea un contenido y le genere un interés a que tú tengas algún tipo de contacto con esa persona, es decir, el lead. Porque si no, tú puedes tener 1 millón de visitas a tu web, a tu landing page, pero si se queda en visita, no puedes hacer nada con ello. Llévatelo y consigue algo de él, ese lead. Dale algo a cambio, descarga de un ebook, lo que sea. Y luego
trabaja todo el proceso de lead. Con un lead no quiere decir que haya que venderle, que esto es otro error común. Conseguimos un lead y lo intentamos vender. No. Es decir, trabaja ese lead, la parte de lead nurturing que se llama, es decir, trabaja ese lead a lo largo del tiempo y a lo mejor esa persona se convierte en cliente en 1 año o en 2 años, pero trabájalo. Trabajándolo un poco con lo que me imagino con el email marketing, llevándote al cliente, digamos, a que tenga confianza en ti y en el producto que vendes. Correcto, tenemos herramientas de email marketing súper potentes, como puede ser MailChimp, que tienes una versión incluso gratuita que te permite ya hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, al final tienes que nutrir ese lead y seguir aportándole valor a través de contenidos. Uh-huh. Luego lo que es el apartado, el factor 3, que es lo que es el digital media, que le llamas, ¿no? Tenemos infinidad de canales, ¿no? Para que nos pueden ayudar a captar a estos leads, a estos clientes, como puede ser el SEO. Pero bueno, debido al tiempo que se puede tardar en posicionar contenidos orgánicos, es muy interesante también invertir en anuncios de diferentes plataformas, como podría ser pues Google AdWords o Facebook Ads, o bueno, en YouTube, Twitter, LinkedIn, en todas estas plataformas, ¿no? ¿Qué consejos puedes dar para utilizar bien estos canales y por dónde tendríamos que empezar? Pues al final sí, es decir, vale, tenemos que conseguir visitantes. Ahora, ¿cómo conseguimos esos posibles visitantes? Y muchas veces esperamos que lleguen gratis, es decir, que nosotros tenemos una web, generamos un contenido, ¿no? Por alinear un poco con el resto de factores y esperamos a que la gente llegue sola por su propio. Esto no sucede, es decir, vuelvo a lo mismo, es decir, estás esperando un milagro, esto es como esperar que te toque la lotería, para ser rico, pues está complicado. Entonces, realmente tienes que trabajar proactivamente por ello. ¿Que te llegarán algunos orgánicos? Sí, y era más fácil hace 10 años que hoy el mercado está súper atomizado. Entonces, hay tal cantidad de contenido malo y bueno que tienes que conseguir destacar el tuyo. Entonces, la idea es coger ese contenido y ponerlo delante de tu potencial cliente en el momento adecuado. Y eso necesitamos inversión publicitaria, no hay otra. Es decir, las herramientas publicitarias, el tema, ya sea tema de AdWords, tema de publicidad en redes sociales, nos permiten hacer eso. Y también trabajar la parte de SEO, que bien mencionabas, ¿no? Que parece que desde que entró las redes sociales las empresas han empezado a invertir, por decir algo, en redes sociales y se han olvidado del SEO. De hecho, cuando preguntas a cada 10 empresas cuántas invierten realmente en SEO, normalmente, por mi experiencia, es 1 de cada 10. Y esto a mí me pone los pelos de punta porque realmente el 70% del tráfico de una web de media llega desde SEO. Es decir, es tu principal fuente de tráfico y no inviertes en ella. Y además es tráfico cualificado con intención de compra, porque cuando tú quieres comprar algo, porque quieres saber algo de un producto, de un servicio, de una empresa, tú no vas a Facebook a buscar a la empresa, tú te vas a Google y la buscas. O buscas algo relacionado con ese producto o con un producto similar. Por lo tanto, si tú no estás ahí, estará tu competencia y te estarás perdiendo una venta directamente. Uh-huh. Bueno, luego tenemos el factor 3, que son las redes sociales, que esto que viene un poco seguido con lo que comentabas, ¿no? Pero bueno, es fundamental para interactuar con nuestra audiencia, ¿no? Y crear conversación en las redes sociales. Pero muchas veces en los inicios de los negocios, porque yo me encuentro con muchos clientes, ¿no? Que pierden mucho tiempo en las redes, se dan de alta en todas pensando que esta va a ser la mejor, que estar en todos es lo mejor, y lo único que se consigue es una percepción negativa de la marca. O sea, ¿cómo tener una buena presencia y saber gestionar las redes sociales verdaderamente? Lo primero es, estoy totalmente de acuerdo contigo, al final se intenta estar en todas y luego las tienen a medio mal actualizar o sin actualizar. Entonces, lo primero, céntrate en aquellas, es decir, identifica qué recursos tienes y con esos recursos qué puedes abordar. Es decir, si tus recursos personales y económicos y de personal te permiten abordar 1 o 2 redes sociales, trabájate 2 excelentemente y ya cuando te funcione y tengas más recursos, añade más. Claro, puedes decir, no, pero es que a mí me interesa estar en todas porque impacto más. No, es decir, yo trabajo más en términos de micromarketing. Trabaja poquito, de pequeño, y de ahí vete creciendo en función de los recursos que tengas. Si tienes recursos limitados, que casi todos tenemos, pues al final, oye, si para mí la más interesante a día de hoy, si tengo que priorizar, son Facebook y YouTube, trabajo esas 2, genero un buen contenido para esas 2, porque lo que hacen normalmente es replicar el mismo contenido en todas las redes sociales y muchas veces incluso automatizado, de tal manera que dices, si estás haciendo lo mismo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Google+, ¿para qué? Es decir, te sobran el 90% de ellas. Entonces, tenemos que conseguir armar todo eso y pensar que las redes sociales no van a ser un canal de venta directo. Te pueden ayudar, incluso en algún momento pueden llegar a serlo, pero para mí es un canal más de comunicación, de interacción, de conocimiento de tu posible cliente, saber qué le gusta, qué no le gusta, identificación de necesidades. Es decir, al final es un factor fundamental. Entonces yo siempre priorizaría en función de los recursos y más con todas las redes sociales que están saliendo ahora mismo. Es decir, te puedes volver loco. Es decir, pero yo siempre lo digo, es decir, yo me dedico 100% a esto. Dedico todos los días como entre 1 y 2 horas a leer
contenidos nuevos y yo creo que no soy capaz ni de abarcar del 0,01% de lo que se genera diariamente y te genera un estrés y me dedico a esto. Claro, cuando voy a una empresa y le digo, si yo me dedico a esto y no soy capaz de abarcarlo, tu trabajo en la empresa no es esto. ¿Cómo vas a ser capaz de sacarle todo el partido a la parte digital? Es imposible. Por lo tanto, necesitas alguien que te ayude, que te asesore, alguien experto, interno, externo, lo que quieras, pero busca a alguien que sepa. Pero lo que es contraproducente es utilizar, digamos, al sobrino o al primo o lo que sea. Esto no. Sí, a mí me gusta llamarlo el cuñado IT manager. Es muy típico en España. El cuñado IT manager. Se tira del cuñado. Por eso, porque muchas veces también se tira de estas cosas y a veces también es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que incluso es negativo, ¿no? Hacerlo así. Bueno. Totalmente. Bueno, pues nos ha quedado claro. Ahora vamos a lo que llamamos el factor 5, que es lo que es la reputación, lo que es nuestra huella digital, ¿no? Y es algo muy delicado que nos cuesta mucho tener una buena reputación y es muy fácil de dañarla, ¿no? Con un simple fallo y no sabiendo gestionar bien lo que son las crisis, ¿no? Que podamos tener. Se sabe que el tiempo de reacción ante una crisis de reputación es vital para la empresa o la marca. Y el 69% de las crisis se divulgan a escala internacional en 24 horas. Sí. Entonces, esto de reputación no se le da la importancia, la mitad de las empresas pasan de todo. ¿Qué tenemos que hacer con la reputación? Pues trabajarla de manera proactiva, porque las empresas hemos perdido el control de nuestra comunicación. Lo que podemos es gestionarla. Porque antes la reputación la construíamos, entre comillas, nosotros, porque podías manejar. Pero ahora no, la reputación la construyen los usuarios. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer tú porque se construye una reputación adecuada y no dejes que otro te construya una reputación que puede ser falsa. Al final, la mayor parte de crisis de reputación, la mayoría están fundamentadas, para mí, la mayoría. Y a día de hoy es mucho más delicado. Es decir, uno de los últimos casos que tuvimos hace aproximadamente un año, que fue todo el caso de la crisis de Volkswagen, Volkswagen en 15 días bajó un 48% el valor de su marca en términos reputacionales por la crisis. Es decir, todo un trabajo de decenas de años hecho o bien hecho por una empresa puedes tirarlo a la basura directamente por una acción y en este caso por acción de falta de transparencia. A día de hoy las empresas tenemos que ser transparentes porque tarde o temprano si mientes te van a coger. A día de hoy seguro. Entonces creo que tenemos que ser sinceros con nuestros clientes y decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y ser totalmente transparentes. Por lo que en la parte reputacional tenemos que ser proactivos. De hecho, hicimos hace 3 años un estudio en el mercado hotelero donde comparábamos, hicimos una relación entre los beneficios de ciertas cadenas hoteleras y su factor reputacional en la red para ver cómo vinculaba la reputación a la obtención de beneficios de una empresa y era totalmente lineal. Es decir, al final se veía que a mejor reputación de una empresa, en este caso hotelera, mejor aumentaban los ingresos. Es totalmente directo porque lo que dicen otros nos condiciona y muchas veces eso que dicen otros puede ser cierto o no. Ya no entro en esa parte, que eso sería otro tema. Pero aunque sea todo falso, si alguien dice que este producto es malo porque te han hecho una campaña en contra, eso te va a afectar a tus ventas, sin lugar a dudas. Bueno, comentabas el caso de Volkswagen, ¿no? Que es algo que digamos que es algo de la propia marca, pero es que aparte te puede pasar que te encuentres con una crisis de reputación que tú ahí no tienes nada que ver, como lo que le pasó, por ejemplo, a Heineken, ¿no? Con aquello de las peleas de animales, ¿no? Sí, pues eso fue, divertido. Es brutal, porque además Heineken se entera cuando había pasado un año, ¿no? Totalmente, y por cosas contextuales, es decir, que en ese momento no fue ni culpa tuya, te sucede y te cae un marrón. También es cierto que muchas veces, y esto no voy a dar nombres de marcas españolas, pero una cadena de restauración sufrió hace menos de un año una crisis bastante importante y la agudizaron internamente por una mala gestión. Es decir, la crisis no era una crisis, sinceramente, como tal, es decir, fue más interno que se asustaron y tal y cual porque empezaron a ver alcances en Facebook y tal. Nuestra respuesta fue, a ver, tranquilo, que el impacto es mínimo, en serio, esto no te va a afectar en nada, no es tanto. La persona más importante de la empresa se empezó a poner nervioso, le dijimos, no hagáis nada, esto déjalo morir, es un hecho puntual. Vale. No hicieron caso en ese caso, tomaron acción de una manera que no se debía y escalaron, lo convirtieron en crisis, ¿no? Entonces creo que también en esta parte claro que si no lo gestionas bien, tú mismo puedes ser contraproducente para tu propia marca o negocio, ¿no? O sea, quieres apagar un fuego que realmente aún no ha llegado a nada, ¿no? Y lo que haces es que avivas el incendio, ¿no? O sea,
Sí, porque la comunicación puede entenderse de mil maneras, entonces si no haces una comunicación adecuada o muchas veces lo que hay son trolls detrás o una campaña donde están troleando a una marca y al final entran al trapo y lo que hacen es dar visibilidad a ese troll y en ese momento ya te estás auto haciendo visible una comunicación negativa sobre tu marca. Entonces creo que lo primero hay que tener protocolos de actuación para saber en función de lo que pase a poder actuar rápidamente, ¿no? Y no, pues como muchas veces pasa de, oye, tenemos una crisis, no puedo hacer nada, tengo que llamar a cierta persona en la empresa, pero es que esta cierta persona está volando en la empresa, está volando y en 12 horas no se puede ser localizable, no hacemos nada. Ostras, no, hay que tener un protocolo para que si esa persona no está localizable, ¿cómo actuamos? Claro. Muy bien. Luego, si pasamos, Juan, al factor 6, hablamos de lo que es el Big Data, ¿no? O el Big Data Marketing. De esto se habla mucho de estos últimos tiempos, ¿no? Lo que es el Big Data, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar lo que es el Big Data Marketing, aprovecharlo para nuestro negocio? Sí, toda la parte de data, ¿no? Se llama mucho ahora Big Data Marketing, Small Data, que a mí me gusta hablar más de ello, pero al final es el uso de datos efectivos en una empresa. Es decir, todas las empresas pequeñas, grandes y medianas tienen muchísimos datos, muchísimos. Y al final se produce el efecto de parálisis por análisis, es decir, tenemos tantos datos, simplemente abres tu página de fans en Facebook, haces una exportación de datos y dices, madre mía, ¿y por dónde empiezo? Entonces al final no hacen nada porque es un bloqueo, es una auténtica locura, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta trabajar siempre con datos muy pequeños. De hecho, fíjate, hace un mes he tenido la suerte de pasar pues como 3 semanas trabajando con varios expertos en negocio y marketing digital de Silicon Valley, de San Francisco, y se está tendiendo a trabajar sobre una métrica única. Es decir, coge una métrica que sea súper importante y a partir de ahí empieza a escalarla en función de tus objetivos. Es decir, huir de tantas métricas que al final dices, es que el exceso de información al final es tan malo como o peor que la falta de información. Por lo que yo hablaría en términos de coge esa data, la mínima que sea, y hazla accionable. Y fíjate, me hubiera temas básicos de data como puede ser un Google Analytics. Es decir, realmente cógete 4 datos relevantes de ese Google Analytics y saca conclusiones reales de ello. Eso no lo hacen la mayoría de las empresas y puede sonar básico, pero es cierto, empieza a construir por la base. Y a partir de ahí ya escalarás a herramientas predictivas que se pueden hacer. Ahora estamos trabajando también en un proyecto donde incorporamos la variable del tiempo para sacar acciones predictivas, es decir, negocios que son condicionados por el tiempo, los consumidores. Entonces coges cómo actuaron los consumidores en ciertos días del año pasado, como tenemos el variable, el factor tiempo que sucedió, se hace un cruce de datos y podemos extrapolar predictivamente qué harán esos consumidores con esas temperaturas. Muy bien. Y Juan, ¿qué diferencia hay entre lo que es el Big Data Marketing y el Social Business Intelligence? Bueno, básicamente el Big Data introduce todo tipo de datos provenientes de redes sociales o no, o digitales o no. Es decir, en temas de Big Data puedes meter datos provenientes de acciones, tarjetas de fidelización, se me viene a la cabeza, como puede ser en aerolíneas. Cuando hablamos más de social, de la parte de Business Intelligence, Social Business Intelligence, son más únicamente los datos de redes sociales, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto que es complicado a veces hacer un matching con todos los datos, pero por eso es más importante empezar desde poquito y contar, bueno, pues con gente que sepa de todo, porque no es tanto coger la data, sino esa data convertirla en un insight que sea accionable para la empresa, que es el objetivo final de todo esto. Muy bien. Pasamos al factor 7, que es donde hablamos de lo que es el marketing de influencia, y justamente hay un gráfico en tu libro donde describes muy bien, ¿no?, que el alcance no es igual a lo que es la credibilidad, ¿no? Entonces, más seguidores no quiere decir más influencia, ¿verdad? No, es decir, cogemos el que puede tener más seguidores, grandes estrellas de Hollywood y lanzar un tweet y eso precisamente no tiene, es decir, yo puedo seguir a algún famoso porque me interese, pero no creer que ese famoso, no sé, se me viene a cabeza Charlie Sheen, el actor tan polémico estadounidense, que yo le puedo seguir porque dice cosas divertidas, pero si me dice que me compre X producto, pues digo, me voy a fiar yo de este para comprar un producto. No sé, por poner un ejemplo así un poco radical. Entonces, al final es mejor trabajar desde la microinfluencia. Es decir, yo a quien realmente confío es en mi gente cercana, mis amigos. Es decir, si a mí un amigo mío, un familiar me dice, oye, esto es bueno, eso tiene mucho más valor de credibilidad que si me lo dice alguien que no conozco personalmente o que no es tan cercano en mi día a día, ¿no? Por lo tanto, la parte de influencia, que puede ir mucho más allá, ya trabajar con influencers, pero es algo que afecta, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Rubius, el youtuber tan famoso en España que tiene casi 18, 19 millones de seguidores en YouTube, es un auténtico influencer en este sentido, ¿no? Pero al final porque es también una persona normal, es un chico normal
que con su trabajo en esta parte, mucha gente le puede criticar o no, pero para mí es otro trabajo, bueno, pues ha conseguido tener una influencia muy elevada. Uh-huh. Lo que es muy importante es intentar las marcas y las empresas tener lo que son los embajadores, ¿no? De marca, alguien más cercano y que seguro que vas a confiar en él y a ojos cerrados pues vas a comprar lo que te aconseje, ¿no? Si tienes embajadores de marca sería una cosa muy importante, ¿no? Para las marcas. Sí, pero creo que también la parte estratégica se debe hacer de otra manera. Es decir, seguimos viendo como muchas marcas contactan con determinadas personas para decir, oye, te pago 10 euros, 50 euros, 200 euros por X tweets. Oye, ¿publicas un post hablando de este producto? A ver, eso no es marketing de influencia, vuelvo a lo mismo. Al final, un marketing de influencia con un embajador tienes que construirlo en el tiempo y es buscar modelos donde ambas personas ganen y que realmente el prescriptor sea una persona que tenga una autoridad en esa materia, porque tú puedes ser influente en temas de tecnología, pero no serlo en temas políticos. Entonces, no puedes ser influyente en todo y trabajar desde la credibilidad. Es decir, para mí la credibilidad no es lanzo un tuit de este producto, si es que ni he probado el producto. Y esto lo hemos visto, es decir, marcas, no vuelvo a decir la marca, pero una marca marcas de ordenadores que te dicen, oye, no, ¿puedes decir esto sí que es bueno? ¿Puedes probar el producto? No, el producto no se prueba. Ostras, es decir, entonces partimos de un concepto de empresarial mal hecho. Sí. No, yo me refería a los embajadores de los que realmente están enamorados de tu producto, ¿no? Que eso es muy bueno, ¿no? Para las marcas, ¿no? Estas personas que realmente te compran tu producto, te lo compran todo y son los que hablan bien de ti, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Me refería a este tipo de influencia, ¿no? Y luego, me imagino que también es muy interesante, pues, contactar con influencers en el nicho de mercado que nos movamos, ¿no? Sí, la parte de influencia para las marcas es importante y creo que es algo que se debe trabajar. Se debe trabajar y buscar no solo también la conversión a ventas, sino pues un alcance y distintas ventajas que te puede dar. Uh-huh. Bueno, ahora vamos al factor 8, ¿no? Que es el mobile, ¿no? O sea, la revolución esta de los smartphones, ¿no? Que ahora todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Bueno, todo el mundo no, pero muchos sí que tenemos un smartphone, ¿no? Entonces, ahora la mayoría, que me incluyo yo mismo, ¿no? No podemos salir de casa incluso sin el móvil, ¿no? Vemos la televisión mientras tuiteamos sobre lo que vemos. O sea, no sé si esto es muy bueno, pero lo que está claro es que esto está cambiando, ¿no? Sí, es nuestra nueva prolongación de la mano, ¿no? Es decir, ya no sabemos estar sin él, al final nos va a salir integrado en el tiempo, va a ser una mutación, pero es una realidad. Yo al final lo que he aprendido es a no intentar entender las cosas, sino que las cosas pasan. Es decir, es como, y hablando de mobile, como Pokémon Go. Es decir, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible la que se están liando? Se está liando, sí. Gente, mira, el otro día aquí en Toronto detuvieron a una persona en las vías del metro de Toronto buscando Pokémon. Es decir, se nos va la cabeza. Pero yo no entro a valorar eso, entro a valorar que la gente lo está haciendo. Entendamos el por qué tanta gente hace algo y busquemos el lado empresarial de todo eso, ¿no? Claro. Y lo de los móviles es algo clave, es decir, desde tener web adaptadas a móvil, que es algo que tenía que estar hecho hace 5 años, pero simplemente ya hacer todo adaptado a móvil, todas tus campañas, emails, absolutamente todo, aplicaciones móviles, es decir, el móvil es algo que ya viene pegado a nosotros y que cada vez estamos pasando más tiempo. Y luego también la aplicación de móviles a los pagos a los móviles, ¿no? Donde cada vez, pues por ejemplo, Apple ha lanzado ya Apple Pay, creo que lo estuve probando el otro día, aquí en Estados Unidos y en Canadá está lanzado. Es decir, y maneras de poder hacer mucho más sencillo, mucho más cómoda la vida. Incluso países donde no hay tantos smartphones, es decir, que hay menor nivel de smartphone, en cambio, por ejemplo, los pagos móviles son lo primero. Creo que es en África, creo que es en Nigeria o Kenia, discúlpame, no recuerdo cuál de los dos, pero es el líder en el mundo en pagos móviles. No con smartphones, pero con teléfonos tradicionales. Entonces también hay que adaptarse también al mercado al que quieres llegar. Bueno, que se están generando nuevos modelos de negocio, ¿no? Y para todo ahora ya tenemos una app, ¿no? También. Totalmente. Bueno, ahora hay que hacer que la app, porque el 98% de ellas mueren, ¿no? Hay que hacer que la app también sea visible, que eso es otra parte fundamental, porque muchas veces lanzamos la app con el coste que lleva una app, que tiene unos costes de desarrollo pues elevados, pero no invertimos en su marketing, en la parte de ASO, ¿no? De ASO, app, sí. Correcto, App Store Optimization, es decir, si la pones ahí en el market y esperas a que la gente se la descargue, pues lo llevas claro, aunque seas una gran empresa, generalmente. Sí, hay que trabajar, para el que no lo entienda, el SEO de la app, ¿no? Correcto, eso es la definición mejor hecha de ASO, es decir, que la gente la encuentre. Muy bien. Juan, luego tenemos el apartado 9, que es el business, el leadership, ¿no? Entonces, necesitamos líderes dentro de la compañía que trabajen su marca personal. ¿Por qué?
Bueno, porque al final las empresas las hacen personas. Es decir, a mí me gusta hablar, cuando voy a hablar con una empresa, a mí me gusta hablar con Gemma Martín. No me gusta hablar con la responsable de atención al cliente. Pero ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Es decir, entonces creo que las empresas deben trabajar toda la parte, esto ya es un tema más de negocio, más de management, pero trabajar toda la parte interna, porque es decir, desde la parte de recursos humanos, que la gente esté a gusto trabajando y que se conviertan en líderes internos y líderes externos también, ¿no? Utilizar la data interna, todo lo que se llama People Analytics, toda la parte de medición de datos interno de la satisfacción de empleados, etcétera, etcétera. Y al final la marca personal, hemos visto grandes empresas, la ex CEO de ING, Karina, que tiene una gran marca personal y la utilizaba cuando trabajaba también ahí, es relevante y creo que esta parte de business leadership debe empezar por los altos puestos de las empresas, aunque normalmente no es así, ¿no? Porque muchos ni siquiera se preocupan de ello, pero esto es algo que desde arriba, desde el CEO de la empresa, deberíamos empezar a trabajar toda esta parte. Que se llama endomarketing, ¿no? El marketing interno, ¿no? Correcto, es decir, al final aprovecha todos tus recursos internos antes de lanzar, es decir, trabaja en marketing interno para que la salida externa sea más potente, es decir, si tienes un equipo de 50 personas, ¿cómo puedes hacer que esas 50 personas se sientan involucradas en el proyecto para que realmente crean en él y realmente tenga una salida hacia afuera, hacia el cliente final mejor? Al final el reflejo de una empresa es la gente que hay dentro, ¿no? Siempre oímos hablar de lo bien que vive la gente que trabaja en Google, de todo eso que tiene. Bueno, habrá cosas buenas y cosas malas en todo ese proceso, pero realmente al final hay empresas donde la gente trabaja a gusto y cuando en España preguntas cuántas personas, de cada 10 personas que les preguntas cuántas les dices si están haciendo en el sitio donde están más felices, la mayoría te dicen que no. Y no es el salario económico. El salario económico es el tercer factor. El primero es el salario emocional. Es decir, que te levantes por las mañanas y te sientas a gusto donde está. Yo siempre digo, es decir, pregúntate si tú le recomendarías a tu hijo o le querrías para tu hijo el trabajo que estás realizando. Si la respuesta es no, creo que eso es algo que debería plantearse. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar el círculo, Juan, con el factor 10, ¿no? Que sería el geomarketing y también, bueno, relacionado con las redes sociales, ¿no? Hay empresas que incluso se pueden ver las ventas en tiempo real y dónde se están produciendo estas ventas. Y como ejemplo tenemos a Net-a-Porter y Zappos, ¿no? Sí. Entonces, esto es el storytelling, ¿no? Basado en mapas. ¿Es otra forma de conectar y potenciar el storytelling, la comunicación? Sí, correcto, incluso la parte de reputacional, ¿no? Es decir, saber qué están diciendo de tu producto en cada país, en cada zona determinada por datos. Al final, geomarketing no es nuevo, es meter la variable espacial en toda la parte de marketing y le metemos el 2.0, bueno, pues porque metemos con la parte de datos sociales, ¿no? Pero es algo que no acaba todavía en las empresas de integrarse. Fíjate que como Foursquare en su momento tuvo su pico, funcionó muy bien, luego dejó de funcionar, cambió a Swarm, pero no acaba de tener... Entonces, muchas empresas todavía no están apostando realmente por esto. A lo mejor no es su principal factor a día de hoy, ¿no? Pero hay muchas empresas que pueden hacer un uso muy interesante de esto y que podemos aplicar el factor geomarketing, por ejemplo, en temas de redes sociales, donde por redes como Facebook te permite hacer microsegmentación a 2 kilómetros de tu negocio. Entonces, es una parte de geomarketing, cómo trabajamos ese micronicho, ese micromarketing con la variable espacial para conseguir resultados. Bueno, en un futuro no muy lejano, ¿no? Se instalarán cámaras en los comercios con reconocimiento facial y geolocalización automática, ¿no? Sí, la tecnología está. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, entramos en la fase de temas éticos, privacidad, y si me reconocen y si no, bueno, pues eso ya es un tema un poquito quizá más que debería... Sí, pero vamos, es algo que al final, si es útil para el usuario, ¿por qué no? Muy bien, pues Juan, ya hemos acabado con los 10 factores, espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? Todo esto. Y ahora te quería preguntar, bueno, ¿qué proyectos tienes para el futuro próximo? Pues bueno, futuro proyectos, ando metido en nuevos proyectos. Ahora uno de mis proyectos, bueno, te voy a contar justamente además con 10 Business Factor, con 10 Business Factor, lanzo ahora el método en vídeo, es decir, no sé si llamarlo videocurso, pero realmente es todo este método aplicado cómo aplicar este método en tu empresa, crear tu estrategia paso por paso y todo hecho en un videocurso, que lo lanzamos ya directamente. Estoy metido en un nuevo proyecto de temas de medios de comunicación, es un proyecto bastante grande, es un mercado que está en un momento de una crisis enorme, los medios de comunicación, y bueno, pues es un proyecto bastante interesante que llevo trabajando un año en él y seguimos trabajando todavía y esperamos que en menos de un año pueda tener lanzamiento. Muy bien, te ayudas a empresas y profesionales, ¿no? A adaptarse a la nueva economía.
Correcto, totalmente. Es decir, trabajo con empresas chiquititas, profesionales autónomos y con empresas grandes en todas las partes del mundo. Por eso al final estoy entre un sitio y otro y trabajo ayudándoles a aplicar estos 10 factores, ¿no? Que es un método que llevo utilizando muchos años. Lo que pasa que ahora lo que he hecho es pues como darle forma de alguna manera, pues aplicarlo en sus empresas y cómo tener resultados. Es decir, cómo juntar marketing y ventas al final, porque todo el objetivo de hacer marketing es que esto genere que un negocio sea rentable. Entonces, cómo hacer todo este proceso y adaptarlo a los recursos que cada empresa tenga. Perfecto. Muy bien, Juan. Pues bueno, una pregunta que le hago a todos los invitados al programa es si tú crees que es un buen momento para emprender en Internet. Nunca fue mejor. Yo creo que siempre es buen momento para emprender. De hecho, creo que los momentos de crisis son los mejores momentos, son donde hay más oportunidades, más puertas abiertas. Creo que emprender a día de hoy es más fácil que nunca. Internet facilita mucho, las redes sociales hacen que los costes de inversión sean mucho menores. Es decir, hace 10 años crearte una web era más costoso y más difícil, hacer una campaña de marketing era más costoso y más difícil que a día de hoy. Por lo tanto, si tienes una buena idea, tienes una idea, no voy a decir buena idea, si tienes una idea, estás ilusionado con él, rodéate de gente mejor que tú que complemente tus carencias y vete adelante a por ella. Muy bien. Bueno, Juan, aconséjanos un par de libros o tres de estos últimos que hayas leído que nos puedan inspirar. Mira, hay uno muy bueno que siempre lo recomiendo, que es Hazlo, de Seth Godin. Es un libro, no llega ni a 100 páginas. Es que el título lo dice todo. Es decir, sí, es un pequeñín ese libro, sí, ya sé cuál es. Sí. Y luego hay otro que me gusta mucho que es Business Punk. Lo compré hace 3 meses en el aeropuerto de Heathrow en Londres, que pasaba por ahí, lo vi, me llamó la atención, negocios de punkis, tal, no sé qué, y narra la historia de dos emprendedores de allí, de Inglaterra, que montaron una nueva marca de cerveza con unas estrategias súper radicales, ya el propio nombre lo dice. Y me encantó, porque yo soy un partidario de todo lo disruptivo, lo raro, lo tal y cual, y me encantó y me dio muchísimas ideas. Entonces creo que es un libro muy recomendable para sacarte de tu zona de confort mental de cómo piensas en los negocios y ver que se pueden hacer muchas cosas muy divertidas. Destacar que incluso los 2 fundadores varias veces han sido detenidos por sus acciones. No quiero decir que esto sea bueno, pero bueno, nos hace pensar muchas cosas. Pero es una manera de pensar diferente también. Sí, totalmente. Bueno, Juan, pues nada, ahora dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, directamente en mi blog, juanmerodio.com, o simplemente en Google. Es decir, mi nombre, googleas Juan Merodio y ahí aparece todo. Y bueno, pues encantado ahí a través de mis redes sociales, mi blog, pues me pueden contactar o todo lo que necesiten. Uh-huh. Muy bien, pues Juan, luego pondré enlaces a tu página web y a los libros que nos has aconsejado. Darte las gracias por esta entrevista, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Y bueno, que sepas que te deseo mucha suerte en todos tus proyectos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias a ti. Gracias. Bueno, espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Juan Merodio, y tanto si tienes un proyecto personal o tienes una empresa, no dejes que tu negocio muera aplicando estos 10 factores para los negocios. Ya sabes, si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Sin más, hasta el lunes que viene.